Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Ana, mentora de vida, y hoy quiero profundizar en un tema que despertó mucha curiosidad e identificación con ustedes, ¿vale? Y es la burbuja espiritual, básicamente. Lo que les he contado, que yo me he perdido en el desarrollo personal y en la espiritualidad por años de mi vida, y de eso quiero hablar. Quiero hablar básicamente del por qué nos perdemos en eso, ¿ok? ¿Qué es lo que nos lleva a entregarnos tanto a esa oasis de espiritualidad? Y qué es para mí hoy día la verdadera espiritualidad. Así que vamos por ahí, vamos allá. Empezamos por la comprensión, que es la parte más importante, ¿ok? Porque tenemos que entender algo. Si hay esa burbuja de espiritualidad, si nos perdemos tanto en eso, hay una razón. No somos tontos, tío. O sea, detrás de cada acontecimiento, de cada experiencia, hay una comprensión que llega del amor, que llega del no juicio, que llega realmente de comprender cómo funciona el mundo, las energías y las polaridades. Entonces, venimos de un mundo súper materialista, venimos de un mundo lleno de miedos, lleno de limitaciones, lleno de creencias, lleno de injusticias, lleno de sufrimiento, tío. Y nosotros, antes de despertar, no sé tú, yo sí. Yo antes de despertar tenía todo esto encima. Yo estaba totalmente desconectada, no sabía quién era. Vivía de excesos, vivía en paranoia mental constante. O sea, yo vivía súper mal. Cuando yo tuve ese despertar, y lo pongo en modo presente para que ustedes puedan ver mi experiencia y se sientan identificados desde ahí, ok, si es el caso, y sino que puedan comprender lo que ha pasado una persona o por qué una persona se ha perdido en este mundo, ¿ok? Entonces, yo venía de toda esa confusión. Cuando yo tuve ese despertar, fue la primera vez en la que yo sentí fe. Fe en la vida, fe en mí misma, fe en que podía existir algo mejor, fe en el amor, fe en el cariño, fe en la ternura. O sea, yo conecté con un amor que yo en mi vida no había sentido. No había sentido en mi familia, no había sentido con las personas con las que había salido, ¿vale? No había sentido eso. No había sentido nunca esa alegría, esa tranquilidad, esta paz. Entonces, tú entiendes que cuando vienes de miedos, traumas, violencia, o sea, cada uno viene de lo que viene, ¿ok? Cuando tú vienes de eso y de repente despiertas y sientes que hay algo además que te acompaña, hay algo que te sostiene, que te puedes relajar, que puedes empezar a fluir, que no tienes que resistir tanto la vida, que no tienes que hacer tanto esfuerzo, tanta fuerza todo el rato, sino que realmente hay algo que te puedes relacionar con las personas desde otro lugar, que puedes abrirte, que puedes ser auténtico, que puedes vivir en confianza. Esto es claro, se vuelve una nueva oasis, se vuelve un lugar que muchas personas, de hecho muchas personas nunca ni han sentido ese oasis, ¿ok? Las personas que han tenido un despertar, puede que hayan conectado, yo lo he hecho, puede que hayan conectado con esta paz, ¿ok? Claro que eso te engancha, ¿vale? Y por eso la mayor parte de las personas, muchas personas, que entran en el mundo de la espiritualidad se quedan ahí atoradas, porque básicamente es un lugar, es un refugio, ¿ok? Seguro, después de muchos años de mierda, básicamente, si queremos decirla tal cual es, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que muchos se esconden en esa espiritualidad, ¿vale? Es también un refugio hacia lo externo, un refugio hacia la sociedad, un refugio hacia esta cultura del puto miedo, hacia esta cultura tan desgastante, tío. Entonces, tú encuentras eso, te conectas con eso, empiezas a ver además que
tus intuiciones, si las escuchas, te llevan a resultados mejores, te llevan a descubrirte más, te conectas más, esto te lleva a conectar con más personas. O sea, cuando tú tienes el despertar, lo que pasa es que cuando empiezas a escuchar esta intuición, a dejar atrás miedos, resistencias, ¿ok? Tú empiezas a conectar con una parte de ti y de la realidad que tú jamás habías visto. Y esto es cierto que te lleva a un progreso al comienzo. O sea, a mí me ha llegado un súper progreso en mi vida, un progreso que de otra manera no hubiera llegado. Y ahora aquí hago un pequeño paréntesis. No hay experiencias acertadas ni experiencias equivocadas. Cada persona viene a despertar de una manera totalmente personalizada, ¿ok? Entonces, hay quienes necesitan las prácticas espirituales, hay quienes necesitan hay quienes despiertan porque han tenido una experiencia de muerte, quienes porque cada uno, ¿vale? Tiene su forma de despertar y cada forma es sagrada, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay mucho juicio hacia esa burbuja espiritual y hacia esta mentira de la espiritualidad y tal. Y yo lo entiendo porque ya he integrado esa parte y me he movido, ¿ok? Pero también entiendo que es necesario para algunas personas el hecho de pasar por ahí. Ahora, el problema esto se convierte en un problema cuando tú te quedas en eso, cuando tú no la tomas como una etapa para conectar contigo mismo y luego volver al mundo, sino que tú te encierras en esta etapa, es decir, encuentras esa oasis de paz y dices, bueno, yo aquí ya no me muevo, me voy a quedar aquí, ¿sí? Y allí es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan las incongruencias, es cuando tú dices algo, pero sientes algo diferente, cuando tu vida no refleja, no tienes dinero, cuando no tienes una profesión alineada con tu propósito, cuando no tienes relaciones saludables, cuando sigues en total autosabotaje a pesar de todas las prácticas que estás haciendo, ¿vale? Entonces, eso se convierte en un problema cuando tú, a partir de esa espiritualidad, no la llevas a otras áreas de tu vida, no logras realmente integrarla en la práctica. Pero gente, es normal, yo también he trabajado con personas, ¿ok?, que han empezado este despertar espiritual. Es normal que las personas que recién empiezan tienen que limpiar mucho, necesitan esa conexión con el amor, con la vida, con una posibilidad infinita, ¿sí? Entonces, para mí, yo no juzgo eso de ninguna manera, de hecho lo comprendo, lo veo con mucho amor, con mucho cariño y creo que es una parte interesante por la que el ser humano puede transitar. Ahora, el problema es cuando esto se vuelve eterno, ¿vale? Porque al final, fíjate, o sea, se vuelve otra parte de estancamiento, eso se vuelve básicamente una prisión, ¿ok? En la que la persona ha encontrado un oasis cómodo, pero que también al final no es tan cómodo en el tiempo, porque, mira, la vida, el universo, llámalo como quieres, te da esas prácticas, ¿no? Te da ese primer alivio, esa primera toma de conexión contigo. Pero luego el universo, la vida, no quiere que tú quedes atorado ahí. Si tú estás realmente despierto, si tú estás realmente presente, la vida te va a llevar hacia otros estadios. O sea, la vida te va a llevar constantemente a una evolución, a una mejora, a un movimiento. Por lo tanto, realmente, si tú estás atrapado o estancado en ninguna fase de tu vida, estás siendo presente. Porque la vida misma te lleva a evolucionar, la vida misma te lleva a cambiar, te lleva a lograr resignificar experiencias, a cambiar de perspectiva. Eso tendría que ser natural y es un proceso normal si tú estás realmente
viviendo la espiritualidad. Si tú vives la espiritualidad, ¿vale? Tienes varias experiencias, sigues evolucionando, sigues creciendo, la vida te pone enfrente otros desafíos, tú vas evolucionando y demás. Esta burbuja espiritual se vuelve un problema cuando tú, que de hecho es una falta de comprensión realmente de lo que es la espiritualidad, ¿ok? Tú te cierras en ti mismo y dices, ok, no quiero ver problemas, no quiero ver conflictos. Cuando pasa algo malo me voy a hacer una hora de Qigong. Cuando tengo un conflicto voy a meditar y hacer tal meditación. Entonces esta sí se ha vuelto una burbuja espiritual, básicamente, ¿no? Personas que, por ejemplo, tienen todas las áreas de su vida totalmente desreguladas, totalmente incoherentes con lo que quieren, con una vida saludable también, de hecho, diría, pero siguen hablando desde frases espirituales, siguen leyendo libros espirituales, viven una realidad en su mente que luego en la realidad física no encaja, o sea, no encuentra. Entonces hay esta discrepancia, ¿no? Que es muy evidente para las personas que ya han transitado por ahí. Yo hoy día sé reconocer al 100 una persona que está en esa incoherencia, ya un poco antes, la verdad, pero bueno, ahora mucho más. Pero bueno, eso es el punto, ¿ok? Entonces, cuando tú realmente vives una vida espiritual, todas las áreas de tu vida son coherentes con tu autenticidad. Porque al final, ser espiritual es ser auténtico, es decir tu verdad, es haber encontrado tu propósito en la vida, es compartir tu propósito en la vida, es enfrentar los desafíos que aparecen a lo largo del camino en tus relaciones, en el trabajo, en tu emprendimiento, si tienes un emprendimiento, ¿no? O sea, ser espiritual es enfrentar los desafíos desde un lugar de calma, de paz, de amor, en el que tú te conectas con tus valores, con tu propósito y realmente te vuelves el ser humano que respetas y que quieres ser y que quieres ver en el mundo. Esto para mí hoy día es la espiritualidad. Particularmente mi experiencia fue así. Yo antes de los 20 estaba totalmente dormida en muchísimo sufrimiento, constante autosabotajes, problemas de trastornos alimenticios, o sea, cualquier tipo de trastorno. Gente, yo tenía todo, o sea, lo tenía todo, todo. Yo vivía en una cantidad de sufrimiento que hoy día, porque hoy día no lo tengo, hoy día me parece impresionante que alguien viva en tanto sufrimiento. Yo sé que es la realidad de muchos, ¿no? Pero a mí hoy día me parece imposible que alguien esté sufriendo tanto. Yo cuando recuerdo esos momentos antes de los 20, realmente se me pone la piel de gallina, porque eran muchas relaciones, o sea, súper tóxicas, ¿saben? Sexo sin conectar de verdad con la persona. Mi mente estaba llena de conflictos que no encontraban una salida, una solución, ¿saben? Realmente una presión. Yo me sentía en una presión. Cuando yo tuve este despertar, para mí fue un momento en mis 20 de totalmente experiencias. Yo viajé por años en toda Latinoamérica, por eso hablo español. Viajé por Latinoamérica, por España, viajé y viví en Ecovillas, ¿ok? Empecé a estudiar muchísimo de desarrollo personal, de espiritualidad, me formé, ¿vale? Empecé también, exploré relaciones abiertas, exploré muchísimas cosas que yo personalmente necesitaba vivir. Cualquier experiencia yo he elegido ha sido una experiencia totalmente coherente con mi camino. Cada uno puede tener el juicio que quiere de eso, me la pela, porque eso sí, o sea, yo a veces, ¿sabes qué? Me pongo a pensar, ¿hubiera podido hacerlo diferente? Porque veo personas que han construido su camino de manera mucho más rápida a lo mejor, o de otras maneras, y digo, ¿hubiera podido hacerlo diferente? No. Porque Dios, la vida, o sea, mi intuición me ha guiado por ahí. Yo he necesitado
pasar por todas esas experiencias, ¿no? Por todas ellas, porque al final era mi búsqueda interna. Por eso no podemos juzgar la búsqueda de nadie, porque la búsqueda cuando es auténtica y se siente, porque cuando tú estás en autenticidad, en tu camino, todo fluye, de hecho la vida te lleva, porque la vida, Dios, no tiene juicios. Lo importante, lo que ellos apuntan es que tú despiertes, que tú tengas las experiencias que necesitas para despertar. ¿Vale? Entonces, yo en mis 20 viví un chingo de experiencias en sexualidad, en relación conmigo misma, en amor a nivel, ¿no? A nivel como entendimiento universal de amor, ¿no? En paz, a nivel energético, ¿no? Yo también trabajaba con Reiki, a nivel de comunicación no violenta y demás, o sea, de todo, ¿vale? Luego pasé a la bioneuroemoción, de todo, ¿ok? De todo. Y bueno, realmente cada experiencia fue sanando una parte de mí, fue sanando cosas que yo necesitaba ver, encarar, necesitaba entender y comprender, perdonar dentro de mí, ¿ok? Y también forjaron la persona que soy hoy. Es decir, yo no he estudiado desarrollo personal, yo he vivido desarrollo personal. He pasado por muchísimas experiencias en carne propia y he entendido cuál era el significado, qué es lo que necesitaba transitar, qué es lo que necesitaba integrar en ese caso, ¿no? Porque al final la experiencia, el desarrollo personal no se encuentra en un libro. El desarrollo personal se encuentra en la experiencia tuya de vida. Eso es lo que va a forjar el maestro, lo que va a forjar una persona realmente coherente, que se ha sanado, que se ha entendido, que ha pues evolucionado en su camino. Bueno, los 20, ¿vale? Aquí, cuando yo, en la etapa entre 20 y 30, luego yo me fui a vivir a México a los 30, ¿vale? Y arranqué mi propio negocio como, bueno, en aquel momento no era ni mentora de vida, trabajaba como acompañante de bioneuroemoción, entonces daba sesiones de bioneuroemoción, ¿vale? O trabajaba con paquetes de sesiones de bioneuroemoción. En aquel momento eran mis comienzos en eso de lo online, ¿vale? Y yo me fui a vivir a Oaxaca, México, en la costa. Yo no viví justamente en ese lugar que era como más una burbuja hippie, vivía en la playa de al lado, ¿ok? Ahí fue un momento en el que yo desperté a esa historia, de la espiritualidad, porque yo vi tanta incoherencia en estas personas, yo vi tantas personas súper traumatizadas que eran terapeutas, vi tantas, exacto, todos que iban con todos, esa historia del poliamor, o sea, vi personas que además eran hasta algunos amigos, ¿no? Súper incoherentes, o sea, súper buena gente, pero súper incoherentes, decían unas cosas, luego veías que hacían otra, luego veías que todavía no habían realmente sanado absolutamente nada, o sea, absolutamente nada, estaban súper mega perdidos, muchísimas personas, ¿no? Yo dije, coño, o sea, eso está fuerte, ¿no? Ya lo había sentido en otras épocas, en otros momentos, pero en aquel momento, allá en Oaxaca, fue súper fuerte. Y de hecho, fue algo que me hizo cuestionar a mí misma también, como acompañante, como persona que se dedicaba al desarrollo personal. O sea, yo misma tuve un momento de crisis y de mirarme en profundidad, ¿no? Es decir, coño, yo también soy esa persona incoherente, o sea, yo también hago parte de esa burbuja espiritual que nada de coherente tiene. Y bueno, algo sí, ¿no? Ahora no te sabría decir cuánto, porque si era, si quieres comparar, mucho más coherente que otras personas y había sanado mucho, más que nada por la bioneuroemoción, no sé si alguien conoce, pero siempre trabajé con cosas como muy prácticas, ¿vale? Yo soy doble Capricornio, entonces estoy como, para quien cree en estas cosas, pero soy muy concreta, soy una persona muy clara, muy concreta,
es mi tendencia, ¿no? Entonces, cosas muy en el aire a mí nunca me han gustado, resonado, la verdad. A lo que voy, es que sí, yo también vivía en una parte de burbuja. ¿Por qué? Porque estaba en relaciones tóxicas, ¿vale? Todavía en relaciones tóxicas. No tenía un real compromiso con mi emprendimiento, no tenía nada de mentalidad, o sea, vivía ahí como una hippie total, o sea, yo vivía súper naif, ¿vale? Arranqué un emprendimiento, pero que no sabía ni qué ni cómo, o sea, con unos ahorros ahí, pero que bueno, o sea, súper random todo, ¿ok? Que yo hoy día lo veo, digo, ¿cómo ha sido posible? Pero bueno, en aquel momento yo no lo veía, ¿ok? No lo veía. Y ahí fue cuando yo desperté a eso. Desperté a eso y mi conciencia despertó a eso. Es decir, yo lo vi y mi camino, ¿vale? Me hizo cruzar con experiencias, personas y demás que me hicieron ver cada vez más en la cara que, Ana, o sea, si estás viviendo una mentira, tía, ya es hora de espabillar, ya es hora de tomar responsabilidad, ya es hora de trabajar en mentalidad y demás. Y ahí es cuando yo viví una crisis, ¿no? De hecho, en mis 30, ahora tengo 32, en mis 30 es cuando yo viví esta crisis. O sea, el emprendimiento, el negocio se fue al carajo, ¿vale? Porque yo, bueno, no voy aquí a explicar el por qué, pero bueno, como que no tenía suficientes ingresos en una época determinada, ¿vale? Esto me hizo chocar muchísimo con una realidad que no había querido ver. Tuve la última relación súper tóxica antes de encontrar mi pareja actual, ¿vale? Que bueno, o sea, tuve el antes y el después. O sea, lo que les dije en la fase 2, esta fue la fase 2, ¿no? O sea, tuve que tocar fondo. Ahí toqué fondo y este fondo me hizo ver todas mis incoherencias. O sea, me hizo ver que tenía dependencia emocional, me hizo ver cuáles hombres estaba eligiendo, me hizo ver desde dónde me relacionaba con esos hombres, me hizo ver qué tanto dependía de lo externo, me hizo ver qué poca responsabilidad tenía conmigo misma, me hizo ver qué miedo tenía el compromiso, me hizo ver toda la carencia, también a nivel de mentalidad, a nivel económica, a nivel de... O sea, era súper carente, tío, súper carente, tío, súper carente. Me hizo enfrentar la realidad, o sea, la realidad tal cual, ¿no? Y a partir de ahí decidí tomar las riendas y fue cuando fue así, ¿no? Y esa para mí es la espiritualidad hoy día, que es justamente el vivir una vida en propósito desde esta responsabilidad, desde el compromiso, ¿ok? Pero sin conexión con nuestro ser, o sea, la conexión que se vuelve coherencia, la conexión que se vuelve integridad, la conexión que no hay el ego aquí y el ser por allá, hay ego y ser juntos que construyen una vida de coherencia, que aportan valor al mundo, que se comprometen en ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? Y lo que dije en el otro video, o sea, desde ahí mi vida cambió por completo. Mi negocio cambió por completo, los resultados de los alumnos, porque mi entrega mi comprensión fue mucho mayor, porque eso es el otro tema. Voy a abrir esa paréntesis, ¿vale? Esa es la razón por la que el psicólogo y el terapeuta muchas veces no funcionan, porque el psicólogo, no todos, evidentemente aquí no es todos, pero la mayoría, ¿ok? El psicólogo no tiene una conexión con su ser, con la espiritualidad. O sea, el psicólogo no ve absolutamente nada, tío, está más ciego que ciego, porque viene de la Matrix. O sea, el psicólogo es el hijo de la Matrix, el hijo de la sociedad, el hijo de esos miedos, el hijo de estas putas creencias, de ese estar súper desconectado. Eso es el psicólogo, ¿ok? Es eso. ¿A dónde te va a llevar esa persona? A lo mismo, porque él no tiene ningún tipo de comprensión de la vida, nada, gente, nada, ¿ok? Y el terapeuta, ¿qué pasa? Que muchas veces está en la burbuja espiritual. Aquí también depende, claro que depende de quién, pero suele ser así. El terapeuta
todavía, sobre todo terapeutas energéticos y demás, no, bueno, o sea, están en el aire, están en estas intuiciones, están en estos ancestros y demás, o sea, huyen muchísimo de sí mismos, muchísimo de sí mismos, ¿ok? Y están en ese refugio, pero todavía llenos de miedos, todavía llenos de traumas, todavía en una incoherencia súper importante. De hecho, si ves la vida de esos terapeutas, muchas veces, yo era una de ellas, entonces no entiendo lo que estoy diciendo. Si ves la vida de esas personas, no sé, son vidas súper, ¿cómo te diría? Intensas, tío, o sea, súper intensas, súper caóticas, no hay nada de regla, no hay nada de regla, de estructura, de saludable, ¿sabes? No hay nada de eso, es como todo por el aire. Entonces, claro, o sea, el terapeuta te va a llevar a entender tus traumas o a sanar algunas cosas a nivel energético, pero no te va a llevar a tener una estructura, a tener una coherencia en tu vida. El psicólogo, bueno, no sé lo que te va a acompañar a hacer, porque yo la verdad es que hoy día ya no sé lo que hacen, ¿ok? Va a intentar hacer algo según lo que la universidad le ha explicado, pero definitivamente ese es el tema. O sea, tú vas a lograr el nivel de transformación que la persona con la que estás trabajando ha logrado. Si tú vas con un terapeuta, te sanas, si vas con un psicólogo, bueno, te escuchan, ¿vale? Te escuchan, pero el tema es que tienes que encontrar a una persona que ha logrado la integración de ambas polaridades si es que quieres tener esa misma experiencia de integridad, ¿vale? Y otra vez, no hay nada malo, no hay nada bueno. Yo he acudido a terapeutas por años y me han ayudado a dar clics importantes, me han ayudado a sanarme de cosas importantes que luego me han llevado al siguiente nivel. Cuando yo he llegado al siguiente nivel, ya no he invertido en terapeutas, yo hoy día no invierto en terapeutas, invierto en mentores. Punto. Mentores. O sea, desde hace que tuve este último... Bueno, despertar a la acción, básicamente es despertar a la responsabilidad, al compromiso conmigo misma. Desde entonces, yo he tenido solo mentores, porque el terapeuta es que no tiene nada que darme, nada más de lo que yo ya no sepa, ¿sí? Entonces, entendemos algo, que son fases del desarrollo. Sí, son fases del desarrollo. Lo importante es reconocer y ser conscientes de que la burbuja de la espiritualidad no es el final del camino, es un paso. Y a lo mejor en los meses o en los años les voy a decir que hay más pasos, no lo sé. Ese es el paso al que yo he llegado y es el último paso, ese paso de integración. Es el que veo que en mi realidad sí funciona, sí ha dado resultados externos que internos. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Eso es, para mí eso es hoy día. Pero bueno, quién sabe, porque el crecimiento, o sea, es lo que te digo, que la vida te va a llevar a nuevas experiencias, a nuevas maneras de ver y de vivir, y tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, no hay juicio, todo está bien, sé consciente de la etapa en la que estás y el punto es, haz algo si tú te das cuenta de que estás en esta burbuja espiritual, de que tu momento ya se ha terminado, de que ya estás en incoherencia, de que ya la vida te está espejeando situaciones de mierda, como me pasó a mí con el negocio, con esa expareja. O sea, si ves que la vida te está como llevando por ahí, ok, es momento, es hora de despertar a eso. O sea, es hora de tomar las riendas de tu camino, llevar tu vida al próximo nivel, crear esa congruencia en tu vida, porque significa que ya estás listo para verlo. ¿Sí me explico? Si no lo ves, si no entiendes lo que estoy diciendo en ese momento, es que ese mensaje no es para ti. O sea, y está bien, si yo me hubiera escuchado al comienzo de mi despertar en mis 20, no hubiera conectado con esa voz, ¿sí? Entonces el punto es, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que tu conciencia te está diciendo? ¿Qué es lo que tu presencia te está diciendo en ese momento? Más allá de esas mentiras, más allá de esas excusas. Y la respuesta
más grande, la verdad más grande la vas a ver en tu vida. Porque, nada, o sea, es que tu contexto, tu realidad externa, material, no miente. O sea, lo que te rodea, tío, o sea, habla de ti. ¿Sí me explico? O sea, si hay algún área que no está funcionando de tu vida, es que esta área necesita ser mirada, te está diciendo algo, ¿no? Entonces, para mí eso es el tema. Y así es como yo lo hago, ¿no? Una constante presencia, una constante conexión conmigo, con mi autenticidad, un compromiso muy grande con evolucionar y crecer y mejorar cada día y entregar cada vez más valor al mundo, a mis alumnos, a las personas con las que comparto. Y a partir de ahí ir resolviendo, ¿no? Los conflictos, los problemas, las cosas que surgen, lo que me requiere la vida, básicamente, ¿sí? Sin decir que no, sino abrazando esos llamados de cambio constante, pues eso realmente es fluir con la vida. Cuando tú te quedas en esa burbuja espiritual, ya no estás fluyendo con la vida, ya no estás viviendo la espiritualidad, te has quedado estancado. Y está bien reconocerlo. Está bien reconocerlo y está bien decir, ok, no está pasando nada, tan solo necesito pasar a la siguiente etapa, lo puedo hacer, voy a buscar algo que me ayude, si es el caso, a hacer este paso porque no sé cómo hacerlo. Para mí fue así, yo tuve un mentor que me ayudó concretamente con algo concreto, ¿no? Que yo necesitaba trabajar. Es eso, ¿ok? Entonces, hasta aquí queda hoy. Si quieres seguirme, seguir mi contenido gratuito de alto valor que comparto todos los días en Instagram porque te puede inspirar, te puede ayudar a esta transición, hablo de eso. O sea, básicamente hablo de eso y de esto, de integrar el ser y el hacer. Esto es básicamente lo que yo trato y a lo que yo ayudo a las personas. Entonces, tengo un alto compromiso a nivel de contenido en mi cuenta de Instagram. Por lo tanto, ahí me encuentras, ¿vale? Anna con 2N, .londero con el / bajo. Ahí me encuentras. Si necesitas algo, mándame un mensajito. Si tienes alguna pregunta, si te puedo ayudar con algo, escríbeme, ¿vale? Ha sido un placer conectar por hoy. Nos vemos en el próximo video.